José Gregorio Correa desde mis tiempos de reportero, yo creo, chico, ¿no? Ya tú eras funcionario del Congreso, estamos hablando de unos cuantos años, ¿no? Del siglo pasado. Del siglo pasado, ¿no? Así que, Bueno, reportero, y tú estabas en la fracción parlamentaria de Copey primero. Estaba en la fracción parlamentaria de Copey. Después fuiste secretario, subsecretario. Yo fui subsecretario de ambas cámaras y fui secretario de ambas cámaras. Ah, sí. Tú me has puesto con acto. O sea, el Parlamento es una cosa que yo entiendo. Tú eres Parlamento es una pasión. Como un mecánico que conoce el carro por arriba, por debajo, por todos lados, ¿no? Claro, y además entiendo lo que es el Parlamento. El Parlamento es eso, el diálogo. Y quiero decirte una cosa, yo debo reconocer que una cosa ocurre en la calle, otra cosa ocurre en la Asamblea. En la fracción del PSOE y entre la oposición, para poder llevar la sesión adelante tiene que haber diálogo, y lo ha habido. Yo debo reconocer que eso lo ha habido en estos tiempos para poder llevar adelante una sesión, y creo que el diálogo ha dado. Y si hay diálogo en el Parlamento, que es para parlamentar, ¿cómo no puede haber diálogo para el país? O sea, por eso insisto muchísimo. Ahora, ven acá, ¿cómo es eso que hay diálogo en el Parlamento, más allá del debate? Hay reuniones, por ejemplo, informales donde se sientan 3, 4, 5 de lado y lado y pueden llevar una No son conversación reuniones, son reuniones para llevar adelante, son conversaciones de pasillo que tienes que para poder llevar la sesión adelante, porque la sesión requiere de armar. Tú fuiste secretario, tú fuiste secretario, tú fuiste diputado. Y eso requiere pero de por diálogo ejemplo, que va para por el ejemplo, primer punto. José Gregorio, por ejemplo, para las cosas que la gente no ve en la Cámara, el trascámara de una sesión de diputados. Por ejemplo, viene la hora del receso, van a almorzar porque la sesión continúa. Tenemos que comer juntos porque hay un espacio dispuesto para comer, porque además que comer por los alrededores del Congreso, de la Asamblea, se ha convertido en todo un martirio, porque cuando tienes unas bandas alrededor de la Asamblea que te agreden porque no puedes salir a comer, no puedes disfrutar de la gastronomía, no puedes disfrutar de salir a poder a comer, porque eres agredido por pensar distinto. Es que eso es el problema. La agresión es física, es verbal, es mental, es de todo tipo para quien piensa distinto. Y eso es lo que tiene que cesar, Vladimir. El daño mayor que se le puede causar, que se le ha causado a esta sociedad, no es el daño económico, no es el daño cultural, es el daño afectivo, el daño social. Familias que no se hablan, familias que no se tratan y familias que además se ocupan de taladrarlas para dividirlas. Eso no puede ser. Tú puedes pensar distinto y puedes hacer como tú quieras. Y quien piensa distinto no es tu enemigo. Probablemente, presidente, y se lo digo, y inclusive a gente que no solamente es el presidente, sino que también tienen la posibilidad de gobernar, quien piense distinto no es su enemigo. Póngale atención a quien piensa distinto, porque puede ser que le esté advirtiendo cosas que la corte que le aplaude no se lo esté diciendo. ¿Cómo entender que el presidente o que cualquier funcionario del alto gobierno, cuando tienes que criminalizar la protesta de la olla, del cacerolazo, ese cacerolazo no es de ahora, el cacerolazo no es de este gobierno, este cacerolazo viene de los tiempos de Pérez, tú caceroleaste, Alexis Rosa caceroleó, todos caceroleamos en algún momento porque el gobierno de aquella época, el de Pérez, el de Jaime, el de Caldera, no se adaptaba a las circunstancias del momento. Y eso no fue un crimen. Que volar un dron, ahora eso sea un delito. Y ¿dónde quedó el debido proceso? Al Guaire, un Guaire que por cierto no ha sido saneado. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está el principio de legalidad? ¿Cómo se ha respetado? No se respeta el principio de legalidad. Entonces, eso es una cosa que debe conocer UNASUR. Ojalá que esta visita que tiene Samper ahora aquí en Venezuela, Samper pueda conocer de esto. Cuando uno le cuenta a alguien en el exterior que alguien por cacerolear, alguien por volar un dron está preso, es un delito, eso no lo entiende nadie. Y eso está ahí. Yo no estoy diciendo el trato que le dan al detenido, estoy hablando de la acción de detener a alguien por volar un dron o por cacerolear. Chicos, la gente puede tener una molestia, como la tuvo este gobierno con los anteriores. Antes de que llegara este gobierno, esta llamada revolución también tenía molestia con lo que era el gobierno de Caldera, Pérez y Lucinche. Pero van acá, José Gregorio, ahora, ¿cómo se logra un espacio para acuerdos mínimos? ¿Hay espacio para un acuerdo en este momento en Venezuela? Tiene que haber. No hay espacio para eso. Hay quienes sienten el peso y el rigor y el hierro del gobierno y dicen que no debe haber diálogo. Yo insisto, cada vez que haya una necesidad, debe haber más diálogo. Porque ¿cómo hacemos entre represión con represión? Fuerza más fuerza. ¿Y dónde nos vamos a quedar? ¿Quién va a sobrevivir de esto? No hay sobrevivientes. Y yo quiero echarle este cuento a mis nietos, a mis bisnietos, echárselo vivo y contarle este cuento vivos. Y mientras tengamos violencia, no vamos a poder hacer este relato vivos. Hay que dialogar para evitar tener un desenlace que no ayude a nada. Pero ¿cómo, insisto? ¿Cómo es que ayudamos a otros países a que dialoguen y nosotros no podemos hablarnos entre sí?
Entonces, yo creo que es un llamado al gobierno, a ese presidente que hoy dice ser obrero, el presidente que habla de sensibilidad. Bueno, esa sensibilidad que te decía a ti que le decía él a Ernesto en el video, que ojalá tenga sensibilidad, esa sensibilidad tiene que correr por casa. ¿Qué cuesta sentarse con alguien quien piense distinto? Los judíos y los musulmanes tienen guerras todos los días, matan y se tienen la obligación de conversarse. ¿Qué vamos a hacer con esto? Una persecución a quienes piensen distinto. ¿Y qué fueron las cruzadas? Las cruzadas es un daño histórico que se hizo. Bueno, eso no puede ocurrir en Venezuela, que tú persigas a quien Ahora, ¿y piensa qué vas a hacer distinto. tú o qué piensa hacer el partido en el cual tú militas, Primera Justicia, para que se logre en la oposición un consenso en torno a este tema? Porque resulta que en la oposición no hay consenso sobre el tema. Bueno, eso es parte Y a veces se estigmatiza a quien está promoviendo por una eso, acción de diálogo. por eso, probablemente hay quienes dentro de la oposición. Yo te escucho hablando a ti y no hablas necesariamente igual que Capriles sobre ese tema. Bueno, pero yo coincido con Capriles porque yo estoy, pero yo puedo pensar distinto, estar con Capriles y pensar distinto a Capriles en la forma de llevar adelante el diálogo. Pero eso no significa estar en contra de él, ni estar enfrentado a él. Es que yo tengo derecho a pensar como yo lo considere, como yo lo crea. Si eso es parte de las libertades, o es que yo tengo que hacer coro con todos. No, no, yo estoy con Enrique Capriles totalmente reteado. Pero eso no significa que yo tenga forma de pensar. Eso no significa que yo tenga que estar cuadriculado. Yo tengo que pensar como lo considere. Y yo creo que mi forma de ser y mi forma de pensar es esa. Y quienes me conocen saben que yo estoy abierto a que todos los días haya diálogo. Porque es que si no hay... ¿Cómo vives tú en una sociedad sin diálogo? Explícame cómo se vive sin diálogo. ¿Cómo no te hablas con otros venezolanos? Porque piensen distinto. Porque hayan tenido oposición a ti. Y eso se lo digo no solamente al gobierno. Se lo digo también a gente de la oposición, porque no solamente hay gente que del gobierno no piensa todos iguales y en la oposición no piensan todos. Y eso hace difícil llegar a acuerdos. Eso hace difícil, pero eso es parte de la tarea interesante. Eso es parte de la tarea que tenemos que hacer los venezolanos. Pero ¿qué hacemos? Deme otra solución. ¿Nos enfrentamos en las calles? No. Por lo pronto, la solución es irnos a la pausa. Y no pausa. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Nuestra etiqueta, lunes de Vladimir Laguna. Antes de irme a la pausa, yo quiero agradecerle a todas las personas que se han referido al comentario que yo hice en el día de hoy. No quiero dedicarme a leer todos los mensajes al respecto, son muchísimos, les agradezco mucho, porque si me pongo a leer todos esos mensajes se nos va el tiempo y bueno, nos desubicamos del foco central que es nuestro entrevistado de hoy, José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Primera Justicia, por el Estado Cogede. Ya regresamos.